no termino el... Sí, adelante. Todavía no termino el proyecto del audio, el podcast, lo estoy trabajando, estoy haciendo mi guión, no soy muy buena para hablar. Entonces, yo no sé si la asociación que hice en el momento sea la correcta. Se la puedo comentar, estuve viendo hace tiempo con mi hijo una película que se llama Los Croods. Entonces, la asocié perfectamente a lo que es la epistemología. Bueno, esa fue mi idea, de cómo se generan las ideas por una necesidad, el conocimiento se va formando por aplicar esas ideas que han tenido en mejora de su ambiente y lo van transmitiendo de una u otra manera. Entonces me hizo una asociación a lo mejor infantil, pero fue lo que me llegó de momento y dije, sí, la película tiene mucho de eso que ver. Totalmente, profesora Aide. Como muy bien comentó un filósofo llamado Immanuel Kant, prusiano del siglo XVIII, llegó a decir que el mundo, de hecho, cuando nacemos, el mundo ya está hecho, tiene cierto orden, ¿no? Hay normativas sociales, hay éticas occidentales y demás, pero eso no significa que no cambie, ¿no? El orden del mundo debe de ser modificado con base en algunas necesidades de las personas. Entonces, considero, profesora, que epistemología y teoría del conocimiento vamos a observar precisamente que también lo social se involucra y determina al sujeto. Había un profesor llamado Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, decía que el hombre es lo que han hecho de él, ¿no? Entonces, ese tipo de construcción en las ideas, no en la biología, si no voy a caer en el error de la ideología del género, se construye las ideas, en efecto, pero no es suficiente. Es decir, precisamente la construcción de las ideas no es suficiente. ¿Qué se necesita? Para eso vamos a ver poco a poco al profesor Fernando Sabater en su libro El valor de educar, donde menciona que el contagio del otro nos ayuda precisamente a ser lo que somos, ¿no? Entonces, y vamos a ver ya en el concepto del conflicto de la educación, vamos a ver el caso de los niños salvajes del siglo XVIII. Uno de ellos fue Víctor, de una localidad llamada de Francesa. Yo, de hecho, un servidor lo he estudiado mucho con mi esposa, que es terapeuta. Hemos estudiado mucho al joven Víctor. Fue encontrado, de hecho, tenía a partir de 12 años, encontrado que andaba deambulando en una aldea francesa. Recuerda que en 1789 se genera como la Revolución Francesa, viene Robespierre, etcétera. Entonces huye de la ciudad y se refugia precisamente en la localidad, pero el niño fue adoptado por lobos. De hecho, vivió con lobos. Y cuando fue capturado, no tenía ninguna historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, se comportaba como un animal, comía carne cruda, atacaba a las personas. Lamentablemente llegó a vivir a los 40 años, pero nunca pudo desarrollar un lenguaje. Por lo tanto, es decir, nacer no basta, hace falta un poco más. Por eso existe la escuela, ese es el propósito de la educación, profesora, ahora que estás en el doctorado. La educación, ¿qué hace? Corrige los defectos y proporciona virtudes, ¿no? Tenemos todos defectos totalmente, ¿no, profesora Aide? Todos tenemos defectos. El ser humano es un ser imperfectible, no perfecto. Perfectible, la palabra correcta. Totalmente, profesora Aide. Me da mucho gusto que ojalá que tus demás compañeros puedan ir entrando. Sí, ya a estos niveles la asesoría pues ya es un poco más detallista en los aspectos de las ideas, pero pues así lo vamos a ir llevando. La sesión pues la terminamos a las 9. Espero que me tengan un poco de paciencia. Como Zoom nada más me dura 40 minutos, también un poco de paciencia de este servidor. Vamos a dividirlo como algunos recesos, ¿no? De 5 minutos para que pues nos oriemos un poco, porque estudiar filosofía, estudiar historia, antropología, son cosas serias, no es nada pueril, pues, como si fuera aspectos de la niñez, sino son cosas serias. Entonces, vamos a ir viendo. La primera lectura, profesora Aide, se va a definir precisamente qué es epistemología. Sin duda alguna es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento. Como hemos visto, la pregunta es, ¿cómo aprende el ser humano? Claro está que episteme precisamente significa
corriente del conocimiento, logía, conocimiento. Entonces, va a estudiar el conocimiento humano, no animal, ¿no? Yo creo que ahora es importante precisamente, fíjate que existió un filósofo de Harvard llamado George Santayana. Él tiene un libro que se llama Entre el escepticismo y la fe animal, y él curiosamente decía, bueno, hay que enfocarse en estudiar más en el hombre, porque si tratamos de estudiar al animal nos vamos a perder realmente qué somos nosotros, ¿no? Yo creo que esos son los dilemas actualmente que estamos viviendo, ideología del género, tercera ola del feminismo, etcétera. Al final de cuentas son teorías epistemológicas que es necesario revisar desde el punto de vista educativo, profesora Aide. Sí, la verdad que yo creo que es un tema muy complicado la educación. Yo trabajo en un área de salud, soy jefe del departamento de enseñanza, trabajo Sí, con internos, pasantes y residentes. Entonces, cuando empiezo a ver la forma en que vienen formados, no educados, sí, sí, las generaciones cambian constantemente de un año a otro, se nota la diferencia. totalmente, profesora. Sobre todo, también es importante mencionar que la educación no resuelve todos los problemas de la sociedad. Yo creo que eso es importante comentarlo y para que lo tengamos pendiente. Es decir, donde, por ejemplo, en México hay, por ejemplo, en el norte hay delincuencia y uno pretende que a través de la construcción de una universidad se va a corregir esto, pues no. Yo creo que la educación contribuye, en efecto, a solucionar algunos problemas, pero cuando existe un eclipse de la familia, la escuela fracasa, porque no estamos preparados precisamente, como muy bien se llama en antropología, la primera socialización, que los aspectos cívicos, el comportamiento social, que en la escuela ya no se debe de corregir, porque no es el papel del profesor, ¿no? Yo creo que esta parte también, y empezar a definir qué es el docente en el siglo XXI, nos puede ayudar sustancialmente. Un docente no va a caer bien, un docente no va a ser amigo, va a enseñar. Y yo creo que esa parte, cuando uno se quita esos tipos de losas culturales, puede ayudar precisamente, profesora, a comprender de qué va este aspecto de la educación. Recordando, profesora Aide, que la educación significa en latín educere, alimento. Es lo que significa la palabra educación en latín, alimento. Y curiosamente la palabra alumno, recuerda que la palabra a en griego es una privativa, significa no. Pero como alumno viene de la palabra latina, por lo tanto no es privativa. ¿Qué significa alumno en latín? Comer. Entonces yo creo que ese tipo de comer es lo que nos va a ayudar y curiosamente hoy vamos a ver dentro de la epistemología a un filósofo llamado Sócrates, que curiosamente el método que le llamó él, el método pedagógico epistemológico se llamó mayéutica, el arte de parir ideas. Un docente, ¿qué debe hacer en el alumno? A través de preguntas, que eso es parte también de las ideas de la filosofía de la educación, hacer preguntas, el alumno por sí mismo vaya generando y sobre todo genere ese parir ideas, parir la luz del conocimiento, ¿no? Entonces, eso es importante, al igual que la propia definición de la escuela. La palabra escuela viene del griego skole, que significa ocio, inactividad física, curiosamente, ¿no? Lo que significa escuela, ¿no? Entonces, y uno analiza precisamente esta coyuntura en decir, bueno, profesor, pero estos régimen del siglo XIX, el régimen, por ejemplo, de Carlos Marx, yo he leído a Carlos Marx como filósofo, al propio Feuerbach, Antonio Gramsci, que abogan por el método del trabajo en el aula. Pero bueno, si una persona está cansada físicamente, va a ser muy difícil de pensar. Un pueblo que está trabajando es muy difícil. Precisamente la educación es eso, dejar de trabajar físicamente y trabajar la mente, ¿no? Entonces, cuando veamos ya al propio el manifiesto comunista, la Sagrada Familia, el propio Capital de Carlos Marx, vamos a ver qué es precisamente la epistemología en ese tipo de sociedad socialista que actualmente ha fracasado. Nadie quiere ir a vivir a Cuba, nadie quiere ir a vivir a Venezuela, todos quieren ir al mundo capitalista, ¿no? En el caso del mundo anglosajón, que en el mundo anglosajón sin duda alguna también nos dio y nos heredó un gran filósofo de la educación llamado John Dewey.
Jun Dewey es uno de los más grandes del siglo XX y sobre todo que nos ha generado cierta perspectiva en el ámbito de la educación. Jun Dewey tiene por ahí sus libros, Mi credo pedagógico y sociología, no, el concepto de democracia y educación. El propio Jun Dewey apelaba por un concepto que lo vamos a ver, esto es como el recalentado de la primera sesión, apelaba por un concepto que más adelante va a ser de mucha utilidad en el aula, que se va a llamar el pragmatismo. La palabra pragmatismo viene del griego clásico. Pragma significa hecho, tismo, acción. Por lo tanto, es importante que cuando uno dé clases, que ya lo hace, ustedes son expertos en eso, el alumno se dé cuenta que todo tiene cierta utilidad. Por ejemplo, yo aprendo matemáticas para que no me timen en la tienda, ¿no? Para que no pierda el dinero de mi mamá. Cierta utilidad, eso precisamente puede ayudar. El concepto del pragmatismo. Bien, profesora Aide, bienvenida a esta tertulia del día de hoy. Le doy también la cordial bienvenida a tu colega, profesor Enrique. Muy buenas noches. Buenas noches, una disculpa por conectar un poquito tarde, pero estaba aquí con un paciente que no podía dejar, pero ya estamos aquí a la orden. Maestra Aide, gustan conocerla, gustan saludarla. Igualmente, doctor. Y doctor Cruz, estamos aquí a la orden. Aprecio, profesor Enrique, esa voluntad. Sin duda alguna vamos a llegar a un buen puerto, profesor Enrique. Excelente. Nada más me resta preguntar, profesores, ¿qué los trajo al doctorado en educación? ¿Alguna manda personal, lamento mi ironía socrática, alguna promesa a los demás o simplemente un crecimiento y desarrollo de las ideas? Empezamos contigo, profesora Aide. Bueno, en mi caso fue porque trabajo en un área de enseñanza. Yo coordino aquí en el Estado de México todo lo que son las áreas de enseñanza en áreas de la salud, internado, residencias y pasantías. Entonces, no quiero quedarme solo como un administrador de recursos humanos. Quiero lograr una incidencia dentro de los programas académicos en las residencias, en el internado y en el servicio social de todas las carreras del área de la salud, en los hospitales y las jurisdicciones. No es que solo los chicos lleguen a practicar o a echar a perder, como bien decimos, sino que salgan con herramientas, habilidades, aptitudes y conocimiento de lo que están haciendo y que definan si en realidad es lo que quieren hacer o solo están por satisfacer a la familia. Me gustaría hacer algo más. Totalmente, profesora Aide. Suena a cierta vocación, ¿no? Ese tipo de vocación que curiosamente significa llamado, ¿no? Todos estamos llamados a un servicio. Y más aún, fíjate, profesora Aide, que la educación, por ejemplo, la escuela la hemos perdido, ahorita la estamos recuperando, la educación no la hemos perdido, sigue la enseñanza, aún en línea, aún en ciertas periferias, pero yo como filósofo te puedo decir, profesora Aide, que hay muchas mentes débiles actualmente, ¿no? Entonces, esa debilidad mental, precisamente cuando se presente esta disyuntiva de hacer el bien o hacer el mal, uno termina precisamente decayendo ese aspecto del crecimiento. Y pues vemos totalmente el gran éxito que ha tenido esta parte negativa, ¿no? Que curiosamente se le va a llamar dialéctica. La palabra dialéctica significa contraposición de argumentos, dialéctica. Eso lo inventó Heráclito, un presocrático, pero lo desarrolló llamado Johann Fichte, fue un filósofo alemán, y lo llevó a cabo Hegel. Decía Hegel que la conciencia determina la cultura. Carlos Marx va a decir que no es así, la cultura no determina, o la conciencia no determina el sujeto, sino el ser social va a determinar quién eres. Entonces, este tipo de reflexión, profesora Aide, va de la mano precisamente porque a veces en tener mucho dinero no garantiza tener educación. Entonces, ese es el gran debate precisamente que vamos a llevar a cabo en el concepto de nuestra materia. ¿Algo más que quieras comentar, profesora Aide? No, doctor, eso sería todo. Excelente. ¿Qué posgrado tienes, profesora? Yo soy licenciado en Contaduría de Base y tengo dos maestrías, una en Administración de Sistemas de Salud y una en Administración de Hospitales y Salud Pública. Totalmente una realidad muy distinta, ¿no, profesora? Y el doctorado.
Pero sin duda, para eso estoy aquí, para que caminemos juntos. Hay conceptos muy extraños, pero lo vamos a ir viendo para que algo lo lleven a su cosecha personal. De eso se trata. Excelente, profesora. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Profesor Enrique, te escuchamos de tu ronco pecho. Muy bien, pues no tan ronco, pero bueno. Bueno, sí, ahorita sí un poquito ya ronco después de tanto estar hablando todo el día. Pero Sí, bien, sí, la verdad es que creo que voy de la mano con lo que mencionaba la maestra. Efectivamente, parte de mi formación ha sido, o de mi capacitación, o mi trabajo también, ha sido en relación con la enseñanza. Yo he tenido la fortuna de ser jefe de enseñanza en el Hospital para el Niño, que fue mi alma mater. Sí, yo soy pediatra de profesión y también fui jefe de enseñanza, investigación también en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, en el ICEMIN. Ahora en el ISSSTE tuve prácticamente 9 años como subdelegado médico y esto pues me ha dado la idea precisamente de algo que usted mencionaba, doctor, y es precisamente que ya se perdió la escuela, sí, pero que no se perdió la educación. Y efectivamente yo he visto unas grandes diferencias que seguramente la maestra lo está notando ahorita, sobre todo en cuestión de medicina, el comportamiento que se tenía anteriormente cuando nosotros fuimos residentes al comportamiento que se tiene ahora actualmente. Anteriormente era muy frecuente, no tanto las guardias de castigo, porque sabemos que no se deben de prescribir o recetar, pero sí de alguna mente nosotros las llamábamos las guardias de apoyo. Y ahora no se puede ni siquiera en ese sentido, y es donde precisamente creo que nos formaban en gran parte como residentes y como médicos. Ahora creo que la educación ha sido muy light, y esto trae como consecuencia que me pongo a pensar y digo, tarde que temprano voy a estar en las manos de ellos, y de este tipo, o sea, de este tipo de educación que estamos dando ahorita, o de escuela que estamos dando ahorita, y que creo que no sé si sea de la vieja escuela, y no sé si la vieja escuela sea la adecuada, o a lo mejor estoy anticuado ya y una escuela debe de ser diferente, y precisamente parte de eso es que me ha permitido o me ha dado la inquietud de poder estar ahora en este doctorado. excelente, profesor Enrique. Gracias por tus palabras. Fíjate que me hiciste recordar a un educador polaco. Lamentablemente los buenos se mueren, ¿no? Y los malvados viven un poco más, ¿no? Híjole, Eh, esperemos que seamos de los malos. en efecto, profesor, en efecto. Eh, Llamado Zygmunt Bauman. Ustedes saben que Bauman fue uno de los grandes ilustres de este siglo XXI. Recuerden que tanto de la propia sociología, de la propia educación, se le ha dado nombre a esos fenómenos que estamos viviendo actualmente, que muy bien lo expresas, profesor Enrique, de esa preocupación de qué se está enseñando en las escuelas, ¿no? En este siglo XXI. Bauman le llamó, tiene de hecho un libro que se llama Amor líquido, la fragilidad de los vínculos humanos. Zygmunt Bauman, así le llamó, la sociedad líquida. Si ustedes pueden percibir, por ejemplo, ese tipo de la liquidez, pues no fluye tan rápido que es imposible de determinarlo, de estudiarlo, de comprenderlo. No solamente fluye rápido las relaciones, ve, actualmente hay mucha confusión entre pasión y amor, ¿no? En ese caso de los jóvenes, ¿no? Muy bien, Eric Fromm nos comentó también que es el amor, ¿no? Es el arte de amar. Y no solamente en el ámbito de las emociones, profesor Enrique, profesora, sino también en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, a veces tiene más éxito una Wikipedia, una wiki, que el sustento precisamente del conocimiento. Ya el profesor Ángel Díaz Barriga, que es un doctor en pedagogía de la UNAM, le llamó lectura tabernácula a eso que estoy diciendo. ¿Qué es la lectura tabernácula? Lecturas muy sencillas,
Por ejemplo, mensajes del WhatsApp, mensaje de Facebook. Como ustedes pueden ver, son mensajes cortos. Y así mismo se ha articulado el lenguaje. Le preguntas a un joven o a una persona, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Todo bien. Esa es la lectura tabernácula y eso precisamente está chocando con el aspecto del contenido de una institución educativa. Y lo comentas bien, profesor Enrique, a lo largo de la historia de la humanidad ha existido dos tipos de escuelas. La escuela clásica, la escuela tradicional, donde el dictado era importante, donde memorizar era importante, digamos ustedes, si no es importante memorizar actualmente. Yo no me sé mi número telefónico, imagínense, nada más luego mi esposo me va diciendo, este es tu número, por Dios. La memorización es importante, eso es precisamente lo que era la escuela clásica. Ya a partir de la escuela nueva, estamos hablando de Juan Jacobo Rousseau, ya a partir del siglo XVIII, viene el propio Antón Makarenko con la propia didáctica magna, el propio Immanuel Kant con la revolución epistemológica, que lo vamos a ver un poco más. Por lo tanto, ahorita la escuela en México, si ustedes me preguntan cómo está el asunto, lamentablemente la escuela tiene cierta utilidad política. Eso es precisamente lo que a veces hace daño al aspecto. Vean, si ustedes le echan un vistazo a esa nueva reforma curricular de este tipo de Marza Arriaga, que es el director de contenido de la SEP, pues se va a quitar algunas palabras que ya venía desde la psicología de la educación cuando veamos ya el siglo XX, que es competencias, que es calidad educativa, que son procesos, viene de la administración científica. Entonces eso se va a quitar porque es neoliberal. Pero óigame, pero no todo es neoliberal. Y además el neoliberalismo tampoco no es tan malo. Hay que verlo también del punto de vista positivo. Es claro que la respuesta no lo tiene el mercado, sino también lo tiene la sociedad. Ese es el neoliberalismo. Por lo tanto, ese es el gran debate, ilustres profesores. Espero no aburrirlos este viejo filósofo con sus anécdotas históricas. Espero no aburrirlos, profesores, pero pues muy bien, sean bienvenidos. Por ahí ya creo que está el profesor Juan Carlos. Bienvenido, profesor Juan Carlos. Creo que por ahí apenas va organizando el audio. Muy bien, mientras el profesor arregla su audio. Pues muy bien, profesores, esa va a ser la travesía intelectual. Por cierto, ¿cómo se enteraron de nuestra universidad que está ofreciendo el doctorado en línea, profesores? Bueno, pues en mi caso tenemos contacto con muchas escuelas y habíamos platicado con algunos de los coordinadores sobre la posibilidad de entrar a un doctorado o a otra maestría. Entonces llegó el profesor de la Felipe Villanueva y me dijo, el doctor Juan Carlos Peña me dijo que la viniera a buscar. O sea, que parte del culpable y responsable fue el doctor Peña, no es cierto. Ya lo habíamos platicado con el doctor Peña en algún momento de la intención de poder entrar a un doctorado y poder colaborar, pero había sido nada más un comentario en el aire y se formalizó y se materializó en este momento y la verdad lo agradezco. Totalmente, profesora, esos contactos ayudan mucho, ¿no? Para clarificar esa vocación, ¿no? Que hemos platicado. Excelente, excelente. Pues en mi caso también le tengo que echar la culpa a alguien y también fue el doctor Peña. Entonces, pues de igual manera, él fue el que nos dio a favor de contactar. Platicamos y ya vimos y vimos cuál era la mejor opción y decidimos por esto. También gracias a Juan Carlos. Excelente, muy bien, muy bien. Gracias, profesor Enrique. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Una disculpa por la demora para la conexión, pero hay un poquito de tráfico aquí en la ciudad y se me complicó llegar a tiempo, pero ya estamos aquí presentes. Y pues respondiendo a la pregunta, ya echándome la culpa de los dos casos, pues yo también tenía esta intención de estudiar el doctorado y por ahí, como bien lo dijo la maestra Aide, Anaís, ya hemos tenido contacto con algunas escuelas, algunas instituciones y pues obviamente por cuestiones laborales tenemos ese contacto con varios coordinadores, varios directivos de instituciones y se presentó esta oportunidad en una visita que tuvieron con nosotros a finales del año pasado y pues bueno,
se concretó, se pudo dar la oportunidad y creo que pues va a ser muy, muy interesante, muy importante poder realizar esta actividad educativa que creo que es de mucho, mucho peso y mucho valor y bueno, nos va a servir a todos, ¿no? Excelente, profesor Juan Carlos. Fíjate que me hiciste recordar una palabra en griego que se pronuncia poiesis, se escribe poesis, pero se pronuncia poiesis, que significa creación, invento. Deduzco precisamente que el propio estudio, la propia profesión que ya tienen es pura creación y eso es precisamente parte de la investigación de la poiesis. La palabra patos significa algo que se va a hacer todavía, algo irrealizado, algo posible. Entonces, por lo tanto, en este doctorado, pues estamos en el proceso del patos, ¿no? Vamos a ir a poiesis, ¿no? El concepto de la poiesis. Bien, ilustres, bienvenidos. Ya está la materia en la plataforma. Yo, un servidor, lo diseñé. Claro, les digo un secreto, mi esposa me ayudó. Un secreto aquí entre nos. Ella es una gran hermeneuta. Yo, pues, soy, soy un filósofo que siempre ando pensando, pero bueno, me ayudó mi esposa y el contenido, de hecho, por ahí ya dijo la profesora que ya lo pudo visualizar. Cualquier dificultad, vamos a avisar al ingeniero para que nos apoyen. Por ahí hay unas lecturas ricas, sabrosas, nada fácil, claro está. Es un poco seria las lecturas. Hay una lectura por ahí saliendo de la caverna de Platón, de un filósofo judío que tuve el honor que fuera mi maestro en la maestría en filosofía. Él es judío, Ran Laha. Él es consultor filosófico, es decir, dar consultoría filosófica, así como uno va al psicólogo, hay que ir con el filósofo, ¿no? Pero en vez que te ayude a resolver dudas, más dudas vas a salir, ¿no? Increíble realmente. Entonces, igual van a encontrar otras lecturas por ahí. Les dejé por ahí otra lectura también llamada Las abejas perdidas, que se toma mucho de Voltaire, sobre los niños salvajes, que vamos a analizar ese punto. También vamos a ver la teoría del conocimiento del conductismo. Les platiqué un poco del pragmatismo, del constructivismo, del cognoscitivismo social. Recuerden que la palabra cognoscitivismo viene del latín cognoscere, que significa llegar a conocer. Cognoscere, llegar a conocer. Muy bien, pues espero no aburrir los profesores. Ya nos falta 8 minutos de este pequeño receso. Vamos a tomar un recesito, regresamos y vamos a ir viendo de qué trata la materia, cuáles son los objetivos que lo pueden ver en la presentación. Muy bien, profesores, pues bienvenidos. Soy el profesor José Cruz. Tengo un doctorado en educación en el Centro de Investigación y Posgrado de Veracruz, CEVIP. Tengo una maestría en filosofía en la Universidad Vasco de Quiroga. Amo la filosofía, soy lector de la filosofía, pero también la educación. Estudié por 7 años con los escolásticos, con los sacerdotes, los maristas, y luego me fui con los diocesanos. Estudié 7 años de filosofía y teología, pero no fue mi vocación. Ahora soy mundano y estoy felizmente con mi esposa. Pero bueno, ese soy yo. Uso un poco la ironía socrática. Espero no se vayan a enojar, profesores, para que sea un poco ameno esta charla y sobre todo se comprenda precisamente de qué va el concepto del estudio del conocimiento humano. Bien, ¿tienen alguna pregunta, profesores? Ok, muy bien. Bien, aquí me tiene un poco de paciencia, profesor, porque luego me falla esta plataforma. Bien, esto va a ser el objetivo. Realmente esta concepción de reafirmar algo, como muy bien le comenté a su compañera Aide, esta parte del empirismo, de la emperella, es que ya traen experiencia y no llegan aquí al aula de clase en tabula rasa. Pese a lo mejor con diferentes carreras que tengan, se va precisamente reformulando esta concepción. Muy bien lo comentó el profesor Enrique y me hiciste recordar Hipócrates, ¿no? Este testamento, este juramento de Hipócrates, el pitagórico, ¿no? Debes de cuidar, debes de enseñar, etcétera, etcétera. Eso es precisamente el objetivo que vamos a ver, profesores. Muy bien, aquí empezamos ya con la materia. Muy bien. Ok, vamos a empezar con la materia. Ahí puse la imagen de un judío, un judío ilustre, que por ahí tiene un libro que se llama Tesis sobre la Historia.
llamado Walter Benjamin. Walter Benjamin fue un judío brillantísimo, perteneció a la Universidad de Frankfurt. Recuerden que la Universidad de Frankfurt, uno de ellos precisamente fue el propio Erich Fromm, el propio Theodor Adorno, más Horkheimer, que vamos a ver ya la Universidad de Frankfurt a partir del siglo XX. Walter Benjamin nos dejó un legado interesante que dice que a lo largo de la historia siempre ha sucedido, se ha realizado acontecimientos que a veces ponen en juicio la naturaleza humana, si realmente somos buenos o malvados. Desde el punto de vista educativo y de la epistemología, el sujeto está propenso a hacer el mal, ¿no? Pero recuerden muy bien que el concepto del mal es una debilidad, no es una fortaleza. Por eso la moralidad siempre aboga por el concepto de la fortaleza en el concepto de la moralidad. Entonces, el propio Walter Benjamin vivió el acoso del nazismo. Recuerden que dentro del nazismo está una corriente que se va a llamar el fascismo del siglo XX. Hay toda una corriente muy interesante que, ojo, no viene de ahí, nada más, sino viene desde Platón. Platón pensaba que la educación se encuentra en la piel. Platón pensaba que la educación, el conocimiento se encuentra en la piel. Entre más blanca es una persona, decía Platón, más es inteligente. Vean, ahí está el origen del fascismo. Vean, observen bien, profesores. Vean el gran estigma que existe. Algo curioso va a suceder en el conductismo con Petrovich Pavlov. Pavlov decía que la educación está en las arterias, está en el organismo digestivo, ¿no? Entonces se puede, desde la interioridad, a través de la alimentación, puedes tú condicionar a alguien para el aprendizaje. Pero recuerden esto, actualmente ese es el gran debate que existe entre la educación pública en México y la educación privada en México. A veces juzgamos nada más por la parte exterior de una persona y no vamos más allá por el concepto de, decía Platón, el color de la piel, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar, profesores. La materia está rica, no se crean, si está buena. Bien, ya para irme a un recesito, nos quedamos con con la rúbrica de evaluación. Regresando, lo vamos a analizar. Investigación 50%, ya lo van a empezar a hacer. Una evaluación, 30% va a haber. Y la participación se va a dar por este medio, ¿no? Diga, oye, profesor, yo no estoy de acuerdo con San Agustín de Hipona ni Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo que debemos desobedecer la ley? Oh, no me digas eso. No, eso lo vamos a ver poco a poco, ¿no? Muy bien. Nos quedamos con eso, profesores. Y pues tomemos un pequeño receso, ilustres profesores, y regresando, seguimos caminando y les voy a contar una historia que se llama El mito de la caverna, que va a ser precisamente una de las historias que ustedes van a revisar. A lo mejor ya lo saben, simplemente acuérdense que un filósofo repite las cosas que ya se saben, ¿no? Entonces, tomemos un receso, ilustres, yo creo que unos 4 o 5 minutos y ahorita regresamos para otra tertulia. ¿Qué les parece? Sale, vale. Ahorita nos vemos. Ok, gracias.